Ya tenemos los 12 grupos del Mundial de Norteamérica 2026 confirmados. En este canal vamos a ir uno por uno conociendo a las selecciones y todo lo que ustedes ya saben. Así que hoy en ¿Quién es quién? Rumbo a Norteamérica 2026. El grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Yo soy Facundo Zavala, no olviden suscribirse y darle like al canal. Y sin mucho más que decir, arrancamos. La Mannschaft clasificó al Mundial tras ganar el Grupo A de las eliminatorias europeas y jugará su 21ª Copa del Mundo. La primera de ellas fue la primera realizada en tierras europeas, en Italia en 1934, en donde se quedaron con el tercer lugar. Y la última de todas fue en Qatar 2022 con una decepcionante fase de grupos. Y obviamente su mejor participación fue campeón en Suiza en 1954, Alemania en 1974, Italia en 1990 y Brasil 2014. Las mayores figuras de la selección alemana son Oliver Baumann, arquero de 35 años que defiende el arco del Hoffenheim desde hace ya más de 10 años. En la defensa encontramos al capitán y uno de los estándares de la selección, Joshua Kimmich, que con 31 años se mantiene como titular en el Bayern Múnich. Otro jugador de los bárbaros, y también de 31 años, es el mediocampista Leon Goretzka. El entrenador es el alemán de 38 años, Julian Nagelsmann, quien estuvo al frente de equipos como el Hoffenheim, Leipzig y Bayern Múnich, en donde logró 2 Supercopas de Alemania y la Bundesliga 2021-2022. En la selección teutona asumió en septiembre del 2023, es decir, que ya dirigió en un torneo importante, ni más ni menos que en la Eurocopa 2024 realizada en Alemania, en donde llegaron hasta los cuartos de final tras caer frente a España. Datos extra: Alemania es una de las selecciones más históricas en la historia del fútbol, ya que en mundiales es la segunda con más participaciones, con más partidos jugados, con más partidos ganados, con más goles anotados y con más títulos ganados. Y ojo que en 1954, es decir, en su primer título ganado, mantiene todavía el récord de ser el campeón del mundo con más goles anotados, siendo 25 goles en total. Es el país que más finales jugó, con 8, 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2014. También es la única nación en haber jugado un mundial con 2 equipos distintos. Esto en Alemania en 1974 con Alemania Federal y Alemania Democrática. Y además, agrego que Alemania tiene el máximo goleador de la historia de los mundiales. Hablo de Miroslav Klose con 16 goles anotados. Y no digo nada más porque fácilmente se podría hacer un video entero con todas las curiosidades de Alemania en mundiales. La tricolor clasificó al Mundial tras terminar segunda en las eliminatorias sudamericanas y jugará su 5ª Copa del Mundo. Su primera vez fue en Corea-Japón 2002, donde cayeron en la fase de grupos, mismo resultado que repitieron en su última participación en Qatar 2022. Pero su mejor mundial fue cuando en Alemania 2006 llegaron hasta los octavos de final. Ecuador tiene jugadores muy interesantes para lograr una destacada participación en el Mundial. Por ejemplo, en el arco encontramos a Hernán Galíndez, uno de los capitanes, que con 33 años ataja en Huracán.
En la defensa encontramos a dos grandes, otro que también juega en la Premier League, el mediocampista de 24 años del Chelsea, Moisés Caicedo. Va a estar con grandes jugadores a mi alrededor, compartir con ellos, entonces... Y el máximo goleador del país con 48 goles, 6 de ellos en Copas del Mundo, Ener Valencia, de 36 años en el Pachuca. Todas estas figuras y más son dirigidos por el entrenador argentino de 45 años, Sebastián Becasese, dejando atrás su faceta como asistente técnico. Como entrenador principal estuvo en la Universidad de Chile, Defensa y Justicia, donde fue campeón de la Recopa Sudamericana, en los dos grandes de Avellaneda, Independiente Racing, y en España estuvo en el Elche. Asumió en la selección ecuatoriana en agosto del 2024, en donde hasta la fecha, además de clasificarlos al Mundial, ya lleva a 16 partidos y tan solo una derrota. En ese momento dirigí a Gustavo, competía y sentía que podía aportarle más allá de su entrega. Datos extra, obviamente sin contar a Venezuela, Ecuador fue la última selección sudamericana en clasificar a un Mundial, esto en 2002. Y también destacamos la similitud de este grupo con la de Qatar 2022, es decir, una buena selección europea y africana, una selección asiática y ahora en su lugar hay una de CONCACAF. Los elefantes clasificaron al Mundial tras ganar el grupo F de las eliminatorias africanas y eran presente en su cuarto Mundial. El primero de ellos fue en Alemania 2006, cayendo en la fase de grupos, mismo resultado que en Brasil 2014 donde hicieron su última presencia. Y la fase de grupos fue hasta ahora su mejor participación. Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La selección africana buscará ser una de las sorpresas de este mundial y le intentará de la mano de Yaya Fofana como guardián del arco que con 25 años está en el Çaykur Rizespor de Turquía. El defensor central de 25 años del Atalanta, Odilon Kosunu. On reste toujours concentré positif. On essaie de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. La mayor figura de la selección y el capitán que está a nada de cumplir los 100 partidos, Franck Kessié, mediocampista de 29 años en el Al-Ahly. El referente del ataque será el extremo de 23 años del Manchester United, Amad Diallo. La mente detrás de todo esto es el marfileño de 42 años, Emerson Faé. Al frente solamente estuvo en los equipos juveniles del Niza, el Clermont y la propia Costa de Marfil, hasta que a inicios de 2024 se hizo cargo de la selección mayor como entrenador de emergencia en medio de la Copa Africana de Naciones, la cual finalmente terminaría ganando, siendo local y sin perder un solo partido. Datos extra. En los 3 mundiales que participó, Costa de Marfil nunca pasó la fase de grupos y en cada una siempre ganó un partido, pero nunca ante un sudamericano. Además, disputó mundiales en 4 de las 6 confederaciones de fútbol. Estuvo en UEFA, en CAF, en la CONMEBOL y en la CONCACAF. Solamente le faltan jugar mundiales en Asia y en Oceanía. La familia azul clasificó tras ganar el grupo B de la tercera ronda en las eliminatorias de la CONCACAF y hará su debut en una Copa del Mundo. Así que rápidamente pasamos a que la mayoría de los jugadores que representan a la selección del Caribe son neerlandeses nacionalizados cuarasoleños o descendientes de los Países Bajos. Por ejemplo, tenemos al arquero Eloy Rom, de 37 años, recientemente llegado al Miami FC de la segunda división estadounidense. Yuri Ngari, defensor central de 32 años, jugando en el Abaj
de la segunda división árabe. ¡Gol! ¡Gol! Y explota el estadio. El sufrimiento. En el medio campo encontramos a la mayor figura, el capitán y el jugador con más partidos en la historia del país con 66 encuentros, Leandro Bacuna, que con 34 años juega en el İzmir FK de la segunda división turca. Y el referente del ataque es el máximo goleador de la historia de la selección con 21 goles anotados, Rangelo Ganga, de 33 años en el Eindhoven de la segunda división neerlandesa. Hace un par de días el entrenador era Dick Advocaat, pero lamentablemente tuvo que abandonar el cargo el 23 de febrero para acompañar a su hija, la cual padece graves problemas de salud. En su lugar llegó su compatriota neerlandés de 63 años, Fred Rutten. En su larga trayectoria dirigió equipos como el Twente, donde ganó la Copa de los Países Bajos en 2001, el Schalke 04, el PSV, el Feyenoord, entre otros. Y ahora está haciendo su debut como entrenador de una selección, y en las próximas semanas tendrá amistosos previos al Mundial contra China, Australia y Escocia. Dato extra: Curazao jugará su primer mundial y lo hará con el récord de ser la nación más pequeña del mundo en hacerlo, sacándole el récord anterior que lo tenía Islandia desde 2018. De los 10 partidos que jugó para clasificar al mundial, no perdió ninguno. 7 victorias y 3 empates, dicen sus registros. Y además, agrego que Curazao, a pesar de ser un país autónomo, todavía sigue siendo administrado por el Reino de los Países Bajos. Y ahora a lo que todos les interesa: ¿cuánto se juegan estos partidos? Cabe aclarar que de los 12 hay uno solo que no se juega en suelo estadounidense. El 14 de junio, los 4 equipos harán su debut. Primero, Alemania y Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Y un ratito después, Costa de Marfil y Ecuador se verán las caras en el NRG Stadium de Houston. 6 días después, el 20 de junio, Alemania y Costa de Marfil jugarán el único partido fuera de los Estados Unidos, en el BMO Field de Toronto, en Canadá. Horas después, Ecuador y Curazao se enfrentarán en el estadio del Kansas City. Y ya el 25 de junio, ya para cerrar la fase de grupos, Ecuador y Alemania se verán las caras en el MetLife Stadium de Nueva York. Y Curazao y Costa de Marfil harán lo mismo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Y algo que a mí personalmente me gusta mucho es buscar enfrentamientos entre dos selecciones en mundiales anteriores. Pero ¿qué pasa en el grupo A? Tenemos a Alemania, que jugó casi todos los mundiales, Costa de Marfil y Ecuador, con escasas participaciones y todas relativamente recientes, y una debutante como lo es Curazao. Pero para que esta parte no esté tan vacía, te voy a dar un bonus track, ya que en Alemania en 1974, por la última fecha de la fase de grupos, Alemania Democrática derrotaría por la mínima a Alemania Federal. Y ahora sí, si solamente tomamos en cuenta a las 4 selecciones que juegan este grupo, tenemos un único enfrentamiento. En Alemania 2006, por la tercera fecha de la fase de grupos, la local Alemania derrotaría por goleada a la selección ecuatoriana. Este es uno de los grupos más fáciles de predecir. A pesar de no tener el mejor rendimiento en las 2 últimas copas del mundo, creo que por la calidad de los rivales y la calidad de sus propios jugadores, Alemania no tendría muchas dificultades para clasificar como primera. Ahora está la cuestión del segundo lugar entre Ecuador y Costa de Marfil, pero voy a darle la ventaja a los sudamericanos por 2 factores. Primero, su clasificación a octavos de final en el 2006,
y otro porque los africanos nunca pasaron en la fase de grupos y cada vez que enfrentaron a un rival sudamericano nunca le pudieron ganar. Esto nos deja a Ecuador como segundo y Costa de Marfil como tercera, pero con muchas probabilidades de acceder a los 16avos de final. Pero ojo, yo no descartaría a Curazao y que pueda conseguir un empate, pero lastimosamente no creo que logren una hazaña histórica, pero ojalá que sí, esto es fútbol y vivan todas estas cosas raras que pasan en el fútbol. Y hasta acá el quién es quién del grupo E. Como siempre, en las próximas semanas traeré el resto de los grupos. Agradecerles siempre por el apoyo que les dan este tipo de videos y el resto ya se lo conocen. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis otras redes sociales, darle like al video, comentar qué les pareció, curiosidades de alguna selección que no haya comentado. Yo soy Facundo Zavala y recuerden que mañana será mejor que hoy.